El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hoy los invito a hablar de Colombia a través de la voz y la historia de un artista contemporáneo. Alfonso Bonilla, fotógrafo con alma de pintor, como él mismo se define. Alfonso ha expuesto en Europa, en Estados Unidos, en prestigiosos lugares, razón más para que se queden con nosotros aquí, porque hoy estas pantallas que habitualmente hacen parte de nuestro escenario hablarán por sí solas. Maestro, gracias por estar con nosotros. Patricia, muchas gracias a ti, a la producción del programa por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. ¿Cómo es eso que usted es un fotógrafo con alma de pintor? Bueno, realmente la fotografía tiene historia, es muy conocida por todos hoy en día, ya todos son fotógrafos, cada uno todos con sus tenemos celulares. Un arma, sí, de fotos. Y la entendemos, pero el descubrir en la fotografía me llevó a experimentar. Y obviamente esa experimentación me llevó a descubrir que podía utilizar la gráfica fotográfica como un elemento pictórico. Y de allí nace el experimento de Alfonso Bonilla. Ahorita, en unos contados minutos, quienes nos están viendo por televisión, y por supuesto también lo haremos a través de la radio, gracias a la narración, les mostraremos un poco el arte y las fotografías y las imágenes de Alfonso, que son alucinantes. Pero sin lugar a dudas, la fotografía no fue la primera estación de su recorrido por el arte. ¿Cómo se encuentra con la fotografía? Bueno, digamos que Alfonso Bonilla es una vocación tardía. Uno ya desde pequeño, desde la infancia, empieza a encontrarse uno con las lúdicas. Realmente el arte viene en mi familia. Mi padre fue escritor, yo soy fotógrafo, yo aprendí a contar otras historias a través de unas narrativas espectrales, que es lo que vengo manejando. Mi hijo es músico. Entonces, a temprana edad siempre estuve más en las lúdicas de la música, el canto, destacado en el colegio como cantante de la orquesta, en fin. Y después viene un proceso de enseñanza que tuve también de 9 años. La docencia es una experiencia muy bonita y allí empiezo yo a descubrir realmente en ese tiempo, que es un tiempo pago, es un tiempo donde te pagan por estudiar, para transmitir conocimiento. Y tuve la oportunidad de descubrir que realmente quería hacer algo más allá con mi tiempo, con ese tiempo libre, con ese tiempo que hoy en día mucha gente adolece y que no saben cómo controlar, que va muy rápido. Entonces yo hice un alto en el camino y empecé a descubrir más sobre mis intenciones y sobre mi propósito, que es importante. Claro, además muy afortunado de poder hacerlo y sobre todo poder ser consciente de eso. Hay personas que recorren toda su vida y solamente al final del atardecer de la historia se dan cuenta que hubieran querido ser. Usted por lo menos le hizo un alto al camino y empezó a investigar de cara a la fotografía. ¿En qué se ha basado su investigación? Bueno, realmente el tema es un arte visual. La fotografía es una fotografía amigable. Es un medio que es un lenguaje universal. Entonces yo enseñé fotografía, todos los estilos de fotografía posibles, producto, fashion, fotografía periodística. La narrativa en la fotografía es impresionante, pero te das cuenta que la fotografía está allí, pero que hay muy buenos exponentes de fotografía, hay muy buenos referentes. Entonces empecé a estudiar esos referentes y a darme cuenta que a través de ellos se podría construir. O sea, hoy en día es muy difícil inventar cosas nuevas, pero sí se puede ser auténtico. Cuando empiezas a experimentar, el respeto de la buena fotografía y empiezas a construir un nuevo lenguaje que sea auténtico. Y empiezas tú a hacer tu tesis con este nuevo lenguaje y a ver cuál es esa respuesta, pero esa respuesta nace del autor,
suena un poco egoísta, Sí. pero es del autor. Y allí empiezas tú a valorar y a ver las respuestas también de la audiencia, porque finalmente la audiencia es la que le da ese valor a ese trabajo y a esa expresión. Yo no puedo decir mi trabajo, no, es una comunicación constante y eso es lo que lo anima a uno. En este mundo moderno donde todos tenemos una cámara de fotos en nuestras manos, pues todos quienes tenemos celular, pues el hacer algo distinto suena bastante retador. Hablemos de imágenes que podemos estar viendo aquí en nuestras pantallas y que hacen parte de su autoría. ¿Cómo se logran realmente? Bueno, tú lo dices, todos entienden y todos podrían sentirse fotógrafos y están en todo su derecho. Realmente cuando entre la fotografía, que es un arte, es un oficio, y el arte es una línea muy delgada. Yo soy diseñador gráfico y programador multimedia, ese es mi background. Y realmente allí empiezas a darte cuenta que hay una posibilidad de darle un aporte de ese background. Entonces empecé a encontrar en la réplica, en la repetición, empecé a darme cuenta que los elementos gráficos son muy poderosos, por eso el lenguaje gráfico es un lenguaje universal. ¿Cómo nace esta imagen, por ejemplo? O sea, tú conjugas, empiezas a experimentar, pero te llenas de un momento, te llenas de un espacio, empiezas a hacer un escaneo de ese espacio, es un proceso de memoria, te integras con él y empiezas a encontrar esa riqueza visual. Entonces aquí ya vas a encontrar un balance, ya vas a encontrar una asimetría, vas a encontrar una perspectiva, vas a encontrar color, vas a encontrar contraste. Vamos a aterrizar todo todavía eso más, es una ensalada visual. más esto, claro, por supuesto, pero aterricémoslo un poco a esta imagen que vemos de fondo, que para quienes nos están escuchando y no viendo, pues, ¿qué es? Bueno, realmente esto hace parte de un proyecto que venía manejando y hace parte de mi primera exposición que tuve en principios de 2016, donde tuve la oportunidad de estar en el santuario de San Pedro Claver exponiendo mi primera vez en el museo con artistas de relevancia como Rafael Duzán, por ejemplo, y allí tengo ese espacio, ese entorno religioso y empiezo a desarrollarlo. Tuve la invitación de hacer una reinterpretación del espacio, una reinterpretación de estas figuras religiosas del siglo XVII, y estaba allí Alfonso Bonilla haciendo un estudio de ese espacio para poder llevarlo a escena, a esa exposición. Fue un reto y allí finalmente encuentras estos balances y estas líneas que van hablando. Sí, finalmente es un lenguaje que habla fácilmente con la memoria del individuo. Entonces, más bien la pregunta sería, ¿y tú qué puedes ver allí? ¿Qué encuentras allí? El color llama, el color interpreta, Claro, la línea interpreta. Pero piense, maestro, que uno quisiera ver como el primer clic de esta foto, el original. ¿Cuál era? Es esa ventana que encuentras tú en las torres, en esa arquitectura colonial también que encuentras allí. Es básicamente esos concéntricos que empiezas a ver en la arquitectura. Es la entrada a esa catedral que empiezas tú a darte cuenta. Hay un ambiente bastante simétrico, pero dentro de mi interpretación encuentras que la composición es asimétrica. Muchos avances tecnológicos puede uno ver que usted aplica en sus fotografías, en su arte, en su propuesta. ¿En algún momento por estos puristas de la fotografía se ha sentido cuestionado? Bueno, es importante leer la respuesta, sobre todo de colegas que en algún momento me dijeron, pero mira, es que ya no se ve fotografía, y por dentro yo sentía una felicidad, porque yo decía, de eso se trata de que mi fotografía, siendo fotografía, se vea pictórica
y morirá siendo una fotografía, yo moriré siendo un fotógrafo, un artista visual. Aquí, por ejemplo, en esta que vemos de fondo, y lo decimos porque como lo prometimos al inicio de este espacio, queremos que las pantallas que hoy nos acompañan en entrevistas pues realmente hablen por sí solas. ¿Cómo podríamos describirle para una persona que no ve la foto que usted tiene al frente? Bueno, mira, esto es Lean Street, es una calle. Todos hemos visto las perspectivas, vivimos inmersos en perspectivas de la arquitectura. Y aquí empiezas a descubrir, esto hace parte de mi primer proyecto en Singapur, se llamó Experimento Primario, y realmente allí empezaba a explorar lo primario, no solamente de mi ejercicio, lo primario de mi lenguaje, sino lo primario de la cromática. Aquí ves reflejados los rojos. Y eso es una ciudad, es un espacio que es muy común a todos, pero que tiene una identidad. Y lo que no podemos olvidar es que nuestras ciudades hablan, ellas cuentan, y en algunos casos la gente va a decir, ve, pero mira que Nueva York tiene algo muy parecido a Bogotá. Sí, claro, cuando empezamos a ver los centros de las ciudades, cuando empezamos a ver en Colombia las plazas principales, tienen algo muy particular. Entonces aquí esta arquitectura empieza a encontrarse y empieza a hablar. Entonces la gente se siente cómoda viendo diferencias, pero también encontrando similitudes con el espacio en el que viven. Así hablan, así se expresan y así proponen los artistas contemporáneos colombianos. Usted vivió muchos años fuera del país, estuvo, por supuesto, dedicada a la docencia en Singapur, en China, pero un día decide volver y decide apostarle a Colombia, una Colombia que está cambiando y que, por supuesto, también está abriendo la oportunidad a historias como la suya. Nos cuenta de esa decisión después de la pausa. Claro. Ya volvemos a entrevistas con Alma de País. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Hoy nos acompaña en entrevistas el maestro Alfonso Bonilla, un talento que tenemos que reconocer, una artista que triunfa realmente en el exterior y lo vemos cuando empezamos a mirar, es que ha expuesto en París, no, es que ha expuesto en Estados Unidos, no, es que ha expuesto, y empieza uno a darse cuenta de estos artistas emergentes en Colombia que necesitan ser visibilizados, porque realmente lo que usted propone podría decirse, no sé si sea muy pretencioso, único en el mundo. No, realmente debemos alejarnos de que somos únicos, debemos pensar que el mensaje y lo bonito es la experiencia, es el diario vivir de un artista, persigue unos sueños, encuentra un propósito, es un mensaje de sí se puede, es un mensaje de entender que hay más artistas, que existen nuevas generaciones, que allí se puede guiar, se puede ayudar, se puede ser útil. Realmente me he acostumbrado ya hoy en día a disfrutar del recorrido. La fotografía y el arte también es una bonita excusa para entender que vamos muy rápido y que finalmente podemos encontrar allí un escape. El aporte del arte a la sociedad es importante. Entonces, tal vez como lo ven otras personas es interesante. Tal vez cuando te ven exponiendo fuera del país, te llenan de reconocimiento, pero finalmente uno no lo ve así, uno se siente raro porque finalmente no es. Hay una realidad diferente y esa es la que hay que contar. Sí. Realmente el arte tiene matices, tiene contrastes, tiene momentos difíciles, momentos de alegría. Los momentos
más difíciles podría ser una exposición mía en el exterior. Hablemos de eso, por ejemplo. Además, porque dentro del propósito que tiene este espacio, pues es visibilizar esas historias de colombianos que pueden ser referente para muchos otros niños, jóvenes, padres de familia incluso, que ven en sus hijos unos artistas y que a veces genera un poco de miedo y temor sentir que nuestro hijo va a dedicarse al arte, pero historias como la suya pues nos ayudan a entender, como lo acaba de decir usted, que sí se puede. En el 2018 usted expuso, hizo una presentación muy importante en Estados Unidos, 7 presentaciones, llegó incluso a exponer sus obras en galerías tan importantes como la Sicardi Serrano en Houston, en fin. ¿Cuál es la magia de su propuesta? Bueno, yo creo que la propuesta ha encontrado inicialmente que ha habido un proceso de comunicación. Detrás de una obra también hay un proceso lindo de entendimientos, una sumatoria de energías positivas. Entonces, en este trasegar uno va encontrando, uno va hilando. O sea, yo cuando digo, nosotros somos hilos que vamos tejiendo una sociedad. Y aquí me ha permitido encontrarme con personas lindas que han entendido un proceso, que la obra se expresa sola, pero no podemos negar al autor, y cuando encontramos a una galería o encontramos un medio que nos facilita un proceso, también allí hay personas, ¿sí? No son solo paredes, hay personas detrás de estos proyectos que encuentran conexión. Cuando esto se une, realmente es donde empieza a suceder la magia. Oiga, hay una obra aquí detrás nuestro que quienes nos están viendo seguramente pueden estar admirados y quienes nos están escuchando, pues son como una cantidad de trazos que bien podrían ser una pintura, pero que en realidad su origen es la fotografía. Cuéntenos, sin perder la magia, ¿cuál fue el primer clic de esta foto, que son pincelazos de muchos colores, rojos, amarillos? Siento que hay hojas por ahí detrás, incluso de árboles. Esa es mi perspectiva. Perfecto. Ahí, primero son cientos de fotografías en algunas obras. Realmente esto es, sin perder la magia, expresionismo abstracto. Y es una tendencia del arte que tuvo una relevancia importante, autores como Jackson Pollock, y realmente donde primaba era la existencia de la obra, alejada de la razón y alejada de la censura. Entonces, por eso es que es tan fácil poder tener de pronto una lectura con elementos como este, que es un proyecto que invita más, con una tendencia a invitar a preocuparnos más por el medio ambiente. Genera conciencia medioambiental y uno diría, ¿pero cómo es esto? Pues aquí hay muchos elementos. Esos elementos son los que nos invitan a las 3 R's: reducir, reciclar, reutilizar. Exacto. Siendo la última el reciclaje. Entonces aquí ya uno empieza a atender esa propuesta que ha sido bien aceptada por el público. Hago parte del colectivo del Árbol de Magnolio, que maneja muy bien el tema de generar conciencia medioambiental, y allí también el proyecto encontró un nicho y se siente a gusto. Y eso es lo que uno trata con esa fotografía, con estas propuestas. Por ejemplo, esta imagen hace parte del proyecto Tras la huella de Gabriel García Márquez. Esta es una imagen, porque acuérdese que vamos por radio y televisión, que está como en el centro de una plaza, de un pueblo. Seguramente son unas casas que tienen balcón muy típico colombiano, y hay mucha gente alrededor, y tengo entendido que hay incluso siento como unos instrumentos ahí en escena. ¿En dónde fue tomada esta foto? Mira, esto hace parte del proyecto de Gabriel García, Tras la huella de Gao, y fue tomada en Zipaquirá. Esta foto cuenta una historia, y realmente la historia es que Gabriel, cuando empiezas a trabajar un proyecto, te llenas de información, le das piso, seriedad. Aquí el piso de esta obra, sin que yo sea gavitero, gavitólogo, sí. Cuento una historia, y el fundamento está en el Vivir para contarla, que es un libro que escribió Gabriel García Márquez en el 2002. Y para sorpresa mía, Gabriel García Márquez, antes de ser escritor, él fue orador.
Él fue invitado a la plaza de Zipaquirá cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1945, a dar un discurso. Y ese discurso realmente hablaba en un momento de paz, pero imagínate cómo pintarías tú el fin de una guerra y lo transmitirías en colores. ¿Qué color tendría esa obra que tú pudieras pintar? Si cada color tuviera un sentimiento, no podría ser de un solo color. Entonces, por eso es una obra multicolor, porque hay pasiones enfrentadas, alegrías, resentimientos, de todo. Y esta fotografía que vemos de fondo, ustedes pueden ver las teclas básicamente de una máquina de escribir, la máquina de escribir de Gabo. Exactamente, y es una máquina que está en movimiento. Si algo caracteriza el lenguaje, mi obra, es ese movimiento, esa cinética. Aquí las teclas han en movimiento y fue su primera máquina, esa máquina que le prestaba la familia Quevedo Sornosa en Zipaquirá, el maestro Quevedo Sornosa, para hacer sus primeros escritos de la Gaceta del Colegio del Liceo de Varones de la ciudad de Zipaquirá. Maestro Bonilla, decíamos al inicio de nuestra entrevista que usted estuvo en el exterior, específicamente en Singapur y en China, dictando clases. ¿Qué aprendió y qué enseñó en esa época? Primero, ¿qué aprendí? Porque uno antes de enseñar aprende, uno se conecta. Es un ir y venir de información importante. Fue una experiencia muy linda porque la docencia enriquece. Cuando tú transmites, comunicas, estás dando a manos llenas. Y no hay nada más bonito que dar. Cuando tú das conocimiento, transmites conocimiento, construyes, ayudas a construir, eso se te devuelve de una forma y la felicidad que tú entiendes, el aprendizaje fue enorme. Entonces, quienes hemos tenido y quienes han tenido esa posibilidad de enseñar me entienden perfectamente. Sí. Pero aquellos que han estado frente de un profesor también entiendan que ese lenguaje de comunicación es un lenguaje de energías, pero de energías positivas. Y hay que coger siempre lo bueno de todo, de las enseñanzas, siempre pegarse de lo mejor. ¿Y por qué hoy en día apostarle a Colombia? Una persona como usted que podría vivir en cualquier lugar del mundo decide quedarse aquí, hacer también labor social, entregar un poco de lo que sabe. ¿Por qué? Porque es claro que cuando uno tiene la experiencia de estar afuera, uno, créemelo, te lo digo sinceramente, nunca será de esa zona. Por más que te esfuerces, yo nunca había podido haber sido ciudadano chino, nunca había podido quedarme en Singapur como un residente de Singapur. Finalmente, donde tú te sientes cómodo, donde a pesar de las circunstancias y del día a día, Colombia es mi país, es mi tierra, es donde nací, es donde tengo todo un proceso cultural, entendiendo cultura por la recopilación de las experiencias, que eso sí nos hace únicos en el mundo. Una pequeña pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Gracias por seguir conectados con nosotros y con esta explosión de colores que nos trae hoy el maestro Alfonso Bonilla a través de sus fotografías. Esta que vemos de fondo, maestro, ¿realmente a qué hace alusión? Bueno, esto hace parte de un proyecto de Tras la huella de Gabriel García Márquez, podría ser también Bogotá Mágica, en fin. Nosotros tenemos, como te dije anteriormente, las ciudades hablan, los rincones hablan. Lo que tenemos que hacer es hacer un alto, ser más observadores,
En este instante habrán muchas personas que seguramente quieren apostarle al arte o a través de la fotografía o la pintura, la música. Y este es un gobierno que también le apuesta a las culturas, a las artes, a los saberes en estos momentos. Existe la posibilidad que nuestros niños, jóvenes y adolescentes se formen en temas artísticos. Existe la posibilidad de arrancarlos quizá de la delincuencia, del conflicto, de la guerra y llevarlos a estos escenarios. Pero a veces ni ellos mismos saben que tienen ese talento o que tienen esa posibilidad. Usted, el joven, el niño, el Alfonso Bonilla de hace muchos años, ¿qué le podría decir a todos aquellos que están conectados con nosotros y que quizás están inquietos respecto al arte? Bueno, inicialmente el mensaje es a los padres, porque finalmente hemos hablado en varias oportunidades de hacer un alto en el camino. Este mundo se mueve muy rápido y realmente podemos estar gastando este soplo y aliento de vida que es bastante corto en cosas que no nos van a dar felicidad. Y vivimos en un mundo demasiado de consumo. Ya finalmente ya no hay tantos hospitales para tantos médicos, ni por más delincuencia que podamos tener, hay tantos defensores. Estamos saturados de muchas cosas. Hay que hacer un plan, hay que ver actitudes, hay que entender que la neurolingüística nos tiene también afectados en el sentido de que ya solamente que pensamos que el artista está rodeado de pobreza. Al artista lo vemos como muchas historias tal vez han pasado, que murieron y nunca vendieron un cuadro. ¿Sí? Van Gogh vendió solo uno. Pero eso no significa que él no haya tenido un propósito en su vida. Entonces, el arte tiene una misión bien importante en nuestra sociedad. El arte construye memoria, el arte está con nosotros, cada artista es protagonista de reflejar el momento en que le tocó vivir. Ahora, yendo a los jóvenes hoy en día, de golpe ellos también quieren ser protagonistas, ellos también quieren hacer memoria, ellos quieren también construir sociedad, tejido social, tejido del bueno. Entonces, hay que apostarle a los hijos, hay que creer en ellos, hay que generar confianza. Si yo hubiese tenido esa oportunidad de salir a expresar lo que siento con miedo, mira, yo soy una vocación tardía, me demoré mucho tiempo en reencontrar y encontrar un camino, y es un camino que ha sido interesante, que ha valido la pena cada segundo. Ahora imagínate si yo hubiese tenido esa oportunidad desde más joven. Entonces, no podemos limitar, hay que confiar, hay que creer, y desde cualquier punto y desde cualquier actividad que genere alegría, que genere compromiso, un compromiso personal y social, creo que vale la pena apoyar en la familia, en la sociedad, en el gobierno que tú acabas de mencionar. Maestro, ya para finalizar, última pregunta. Si existiera una fotografía que se llamara Colombia, el país de la belleza, ¿cómo sería esa foto? Bueno, realmente mi fotografía iría más allá de Colombia, una belleza, porque hoy en día es en el mundo en el que vivimos. Sí, pero Colombia, el país de la belleza, ¿cómo sería? Es una pregunta difícil, porque no lo veo así. O sea, yo no lo veo país, somos seres humanos. Cuando veo Colombia, solo como Colombia estoy generando una frontera, a pesar de que yo quiera mucho mi país. Somos un mundo. El planeta es totalmente hermoso y estamos todos inmersos allí. Y aún así, mi fotografía está más allá de este mundo. Estoy esperando una fotografía donde no existe violencia, donde la enfermedad puede llegar a ser vencida, donde vamos a vivir para siempre. Es una fotografía que muchos me entienden y realmente esa es la fotografía que estoy esperando tomar algún día. Y cuando llegue ese momento, seguramente no voy a necesitar ni siquiera de una cámara para tomarla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos compartido un poco de su arte y sobre todo por habernos dejado esculcar un poco el alma. Gracias. Muy amable a ustedes. A ustedes también mil gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Yo soy Patricia Pardo. Esto es Entrevistas con Alma de País. Adiós.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.